Buen día para todos, nosotras somos Jenny Lorena Pineda Alfonso, Adriana Barrera Riaño y quienes habla Luisa Fernanda Ladino Herrera. Conformamos el grupo número 10 de la cohorte 3 de la Maestría en Ambientes Bilingües de Aprendizaje y compartiremos con ustedes el proyecto intitulado Aspectos sociocríticos en la adopción de lineamientos para la enseñanza del inglés en Escuela Nueva, perspectivas de agentes educativos. Para ello se hará una contextualización a través de la introducción, se presentarán tanto la pregunta como los objetivos de la investigación, los fundamentos teóricos del estudio, el diseño metodológico, se evidenciará el proceso de análisis junto a los resultados, se presentarán las conclusiones y se propondrán las recomendaciones del caso. En el contexto colombiano, la obligatoriedad de enseñar una lengua extranjera en los niveles de básica y media se establece a través de la Ley 115 de 1994, también conocida como la Ley General de Educación. El Ministerio de Educación Nacional sugiere específicamente la enseñanza de una lengua extranjera como respuesta a los procesos de globalización. En consecuencia, se han creado lineamientos nacionales que actúan como marco normativo para las instituciones educativas oficiales en el diseño de sus procesos de enseñanza y de aprendizaje de una lengua extranjera. Las escuelas rurales públicas del país están llamadas a seguir estas directrices, incluyendo aquellas que siguen el modelo de escuela nueva, el cual, según Barbosa, favorece la promoción flexible, la integración comunidad de escuela y la escolaridad completa. Pues este es el caso de la institución educativa departamental Escuela Normal Superior de Nocay. Por ende, buscando ampliar información sobre el proceso de adopción de lineamientos en escuelas bajo este modelo, surgió el interrogante: ¿qué aspectos sociocríticos se evidencian en la adopción de lineamientos nacionales para la enseñanza de inglés como lengua extranjera en una institución educativa oficial con sedes rurales bajo el modelo de escuela nueva, desde las experiencias de docentes y directivos docentes? Para dar respuesta a esta pregunta, se planteó como objetivo general analizar descriptivamente aspectos sociocríticos presentes en la adopción de lineamientos nacionales para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en una institución educativa oficial, cuyas sedes rurales trabajan en el modelo de escuela nueva desde las experiencias de agentes educativos. Y a nivel específico se propuso indagar sobre las realidades y percepciones de docentes y directivos docentes en una institución de Nocaima, frente a la adopción de directrices nacionales para la enseñanza del inglés como lengua extranjera e identificar y examinar los aspectos sociocríticos presentes en tal adopción para la delimitación de acciones que permitan el fortalecimiento de este proceso. Para fundamentar teóricamente este estudio se establecieron tres constructos. El primero es enseñanza de inglés como lengua extranjera en áreas rurales desde las experiencias de agentes educativos, en el cual autores como Loaiza Hurtado, entre otros, establecen que los docentes rurales están entrenados en áreas básicas, pero que han recibido una formación precaria en la enseñanza de lengua extranjera, por lo que la enseñanza de esta se convierte en una ardua labor si se tiene retos como los expuestos por Biafara González y Pachona Churí, los cuales incluyen la falta de recursos didácticos y las bajas oportunidades de acceso a programas de reeducación. El segundo fundamento teórico es el modelo de escuela nueva, el cual es un modelo de enseñanza que se utiliza en entornos rurales para ofrecer educación primaria asequible. Este modelo se basa en guías de aprendizaje que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y se centra en la construcción activa del conocimiento, amainando las desigualdades en el acceso a educación, según lo expone Gómez, Urrea Quintero y Figueiredo de Sá. En tercer lugar, tenemos el concepto de sociocrítica en la educación. Según la propuesta de Beltrán, entre otros, respaldada por Díaz López y Pinto Loría, quienes la definen como un análisis crítico de la pedagogía que busca dar sentido a la educación como un espacio de construcción del sistema social, pues este sistema social se entiende como un grupo diverso de personas que interactúan en un entorno físico o ambiental mediados por símbolos colectivos culturalmente establecidos, como lo exponen Dweck e Inda. Dentro de este sistema encontramos normas y valores, entendiendo norma como una prescripción, un precepto o un mandato según Kelsen. En este sentido, para este estudio se identifican tres tipos de normas: las nacionales, comprendidas como orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la lengua extranjera; las económicas, que son regidas por la Ley 715 del 2001 para la distribución de los recursos; y las institucionales, como el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, donde se establece escuela nueva como modelo para las sedes rurales de la institución educativa partícipe de este proceso investigativo. Los valores, según
Fresno-Chávez son elementos surgidos de pautas culturales compartidas por una comunidad, incluyendo la cultura y la ideología, entendiendo la primera como un sistema en constante cambio, como lo resalta Herrera, y la segunda, según Moreno, se entiende como una dicotomía entre lo que se vivencia y la visión que uno construye a partir de lo que uno experimenta. En cuanto al diseño metodológico, este estudio se desarrolló en el municipio de Nocaima, Cundinamarca, específicamente en las sedes rurales de la institución educativa departamental Normal Superior Nocaima, que siguen el modelo Escuela Nueva. En este caso, se contó con la participación de 3 docentes rurales y 3 directivos docentes. Por otra parte, se empleó el enfoque cualitativo, pues este permite la exploración de relaciones de sentido y significado en el proceso de adopción. La investigación además se basó en un enfoque analítico de tipo descriptivo que presenta experiencias educativas específicas. En este caso, la adopción de directrices y los elementos sociocríticos presentes en este proceso. El estudio a su vez se encuadra en la línea de gestión educativa de la MAVA, pues este eje nos permite la identificación de factores que intervienen en la aplicación y consecución de lineamientos, así como su influencia en la promoción de ambientes bilingües de aprendizaje y las acciones pertinentes para generar cambio de ser necesario. A su vez, se diseñaron y aplicaron cuestionarios y entrevistas semiestructuradas en los tiempos presentes en la siguiente diapositiva. Tras el proceso de diseño de instrumentos y posterior recolección de datos, se dio paso a la interpretación de la información obtenida en cada uno de los instrumentos. Para ello se realizó el proceso de interpretación y análisis de los resultados en 2 etapas, la primera usando el método deductivo y la segunda empleando el método inductivo. En la primera etapa, con el método deductivo, se establecieron categorías basadas en la literatura existente sobre el tema y luego se respaldaron con las experiencias de los agentes educativos, esto mediante la codificación por colores. En la segunda etapa se utilizó el método inductivo para identificar subcategorías emergentes a partir de las experiencias de los agentes educativos y luego estas subcategorías se respaldaron con citas de autores, esto mediante la codificación temática. Tras estos procedimientos se diseñó una matriz de análisis cruzado para triangular la información obtenida con la literatura correspondiente. Este ejercicio de análisis dio como resultado 2 categorías que responden a la pregunta de investigación, siendo estas categorías aspectos normativos de orden nacional e institucional y conciencia colectiva e ideología sobre elementos relacionados con la enseñanza del inglés como lengua extranjera. En la primera categoría emergen 2 subcategorías como se evidencia en la diapositiva. Para iniciar nos adentraremos en las perspectivas y nociones de agentes educativos frente a normas de orden nacional para la enseñanza de inglés como lengua extranjera en relación con el modelo Escuela Nueva, aclarando que en este caso tales normas de orden nacional se ven reflejadas en documentos como el currículo sugerido de inglés, los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje. En este orden de ideas se identificó que si bien los participantes reconocen beneficios en la normativa nacional, tales como el respaldo para un desarrollo gradual del proceso de enseñanza del inglés como lengua extranjera, los mismos no abordan de manera adecuada las especificidades del entorno educativo en áreas rurales de Colombia, como se evidencia en el siguiente extracto. Bueno, sí, una sugerencia general sería que las personas que desde el Ministerio y desde la Secretaría hacen los programas y los proyectos fueran un poquito más contextualizados y conocieran la realidad del país para poder adecuar las propuestas a lo que realmente se vive en muchos de nuestros territorios. Esto evidentemente genera tensiones entre el modelo Escuela Nueva y la enseñanza del inglés, pues por un lado, el modelo promueve la personalización de la enseñanza y la autonomía del estudiante, así como la firme adhesión de la comunidad educativa con el fin de recuperar y enaltecer los saberes locales, como bien lo resalta Pedroso Conedo y demás en el 2017. Mientras que por otra parte, cuando se trata de los lineamientos para la enseñanza del inglés, los actores educativos partícipes del estudio se ven expuestos a patrones coloniales que se manifiestan en el planteamiento de objetivos de las directrices, pues los mismos no reconocen las características ni particularidades contextuales del entorno de estudio, enfocándose en ideales eurocentristas. En cuanto a la segunda categoría, se analizan perspectivas y nociones de los agentes educativos frente al acceso y distribución de recursos para procesos educativos relacionados con la enseñanza del inglés como lengua extranjera, donde se abordaron diferentes tipos de recursos, incluyendo los financieros. En este caso se encontró que los recursos financieros se encuentran limitados a 125.000 pesos por estudiante matriculado en el año inmediatamente anterior,
lo cual, según los agentes, no es suficiente para desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje en ningún área de conocimiento. Por otro lado, a pesar de que la institución reciba recursos propios generados por el Programa de Formación Complementaria, la Ley 715 del 2001 estipula que los mismos deben ser reinvertidos en el mismo programa, por lo que a los agentes educativos y a los directivos docentes específicamente se les dificulta el manejo de este tipo de recursos para solventar las necesidades que diariamente enfrentan. Esto a su vez se relaciona con limitaciones frente al uso y al acceso de recursos didácticos, donde debido a la baja conexión a Internet y computadores en mal estado se dificulta el acceso a material en línea que es cargado por el Ministerio de Educación. A pesar de estas limitaciones, los educadores muestran interés en mejorar el proceso de enseñanza del inglés y desde los procesos de gestión han adquirido unos robots con recursos del programa de formación complementaria, aunque surge el interrogante de cómo serán implementados estos robots en las clases de inglés y cómo se formará a los docentes rurales en su uso. Por otra parte, en cuanto a los recursos de infraestructura y humanos, se encontró que los mismos están o dependen del mandato del municipio o de la nación. Estos retos se complementan o se encuentran también en los estudios realizados por autores tales como Gaviria en el 2017, como Ortuz Quijano y demás en el 2021 y como Cruz Carbonell y demás en el 2020. A su vez, se evidencian desafíos en el acceso a recursos didácticos con libros guía obsoletos y la falta de material específico para la enseñanza del inglés que siga el modelo de escuela nueva. Pues como lo expresa uno de los participantes y como se puede apreciar en la diapositiva, hace unos 3-4 años conseguimos las guías, pero pues dentro de esas guías no están las de inglés porque no han salido con metodología escuela nueva. E igualmente uno de los participantes mencionaba que el libro guía que ella maneja lo adquirió hace alrededor de 15 años. Finalmente, la calidad y eficacia de la enseñanza del inglés se ven afectadas por la inseguridad de los docentes al enseñar este idioma, la sobrecarga de responsabilidades y la falta de entusiasmo de algunos educadores para participar en programas de desarrollo profesional, que a su vez son limitados. De esta subcategoría se destaca que la calidad de la enseñanza de inglés como lengua extranjera y el cumplimiento de la normativa nacional dependen de la distribución equitativa y eficiente de recursos abarcando aspectos financieros, tecnológicos, didácticos, de infraestructura y recursos humanos. En la segunda categoría se exploran las creencias ideológicas de los participantes sobre la educación y sobre el inglés como lengua extranjera, donde se destaca la percepción de la educación como un medio para el progreso social, aunque se observa la noción de que dicho progreso solamente se alcanza si los estudiantes abandonan las zonas rurales para buscar empleos en oficinas o en áreas urbanas, un discurso promovido por padres e incluso por algunos profesores. En relación con los factores sociodemográficos, se reconocen las dificultades de desplazamiento de la población y de los agentes educativos como limitantes al proceso de enseñanza de lengua extranjera, un hallazgo compartido con investigaciones como las de Bonilla y Cruz Arcila en 2014, Holguín y Morales en 2016, entre otros. Asimismo, se subraya la falta de apoyo familiar en el proceso de aprendizaje debido a la carencia de formación de los padres, lo cual dificulta la orientación en la lengua extranjera. Pues, como lo expresa un participante, el nivel académico-cultural también de los padres no han ido a una institución educativa y entonces eso dificulta el apoyo del proceso educativo de los estudiantes, lo cual representa una limitante en el proceso formativo de acuerdo con Lastre Mesa y otros en 2018. Además, si bien los participantes mencionan la vitalidad de los recursos económicos en la formación de lengua extranjera, también establecen que se le da poca importancia al factor social y humano, pues se piensa en comprar insumos, por lo que recalcan el abandono que sienten por parte de entes gubernamentales en sus prácticas pedagógicas cotidianas. En cuanto a las nociones sobre el inglés, se observa que docentes y directivos lo perciben principalmente como una herramienta para la apertura laboral y económica, relegando su importancia cultural y social. Este enfoque instrumentalista, analizado por autores como Cobo y demás en 2020 y Peláez y demás en 2022, se centra en la competitividad global más que en el enriquecimiento cultural.
Además, los agentes educativos mencionan la participación futura de nativos hablantes en la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Sin embargo, se evidencia una idealización de los mismos en contraste con la desconfianza hacia los docentes no nativos, ya que se considera a los nativos como una fuente legítima para aprender un inglés adecuado, revelando una concepción arraigada que ignora la diversidad de acentos y la importancia del conocimiento pedagógico del área, visión que es respaldada por autores como Davis en 2003. En resumen, estas creencias ideológicas influyen en la percepción y abordaje de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, evidenciando una perspectiva colonial que privilegia el beneficio económico y que promueve un inglés estandarizado, basado en acentos de potencias económicas reconocidas mundialmente. De este ejercicio investigativo se concluye que la adopción de los lineamientos nacionales para la enseñanza de inglés como lengua extranjera presenta elementos sociocríticos de tipo normativo a nivel nacional e institucional, resaltando la utilidad de las directrices. Sin embargo, también se estipula la falta de adaptación a contextos rurales, mientras que los reglamentos institucionales promueven la inclusión y la mejora de la educación rural. Además, frente a las normas económicas que permean este proceso, se identifica la necesidad de una distribución justa de los recursos de tipo financiero, tecnológico, didácticos, de infraestructura y humanos. A su vez, fue posible identificar elementos sociocríticos desde el punto de vista de las creencias de la comunidad y por ende se determinó que la influencia de las ideologías de los participantes y los factores contextuales en la percepción y el abordaje de la enseñanza de inglés como lengua extranjera se deben resaltar, subrayando la importancia de comprender cómo estas ideas permean la adopción de la normativa nacional. En términos de recomendaciones, se hace un llamado al rediseño, formulación, implementación y adaptación de las directrices nacionales, teniendo en cuenta las particularidades de la ruralidad colombiana mediante el involucramiento de diversos actores de la comunidad, además de su adaptación al modelo de escuela nueva. Esto con ayuda de docentes practicantes y de docentes de inglés de la sede principal de la institución. Además, se recomienda abordar la falta de inversión para la educación en las zonas rurales a través de proyectos de financiación que respeten la cultura local y la formación profesional para los docentes, donde no haya restricciones para su acceso. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza del inglés como lengua extranjera y las competencias de los estudiantes. También se sugiere mejorar la comunicación interna de la institución educativa para identificar y aprovechar recursos propios en la enseñanza de lengua extranjera, estableciendo claramente las normativas y directrices para brindar una estructura organizativa sólida y un ambiente de aprendizaje ordenado y productivo. Con el fin de brindar recomendaciones, se realizó un plan estratégico en el cual se determinan objetivos, identificador de logro y sugerencias para lograr cada uno de los objetivos, teniendo en cuenta las particularidades del entorno y las posibilidades de cada uno de los roles de los agentes educativos. A continuación, se muestran algunos de los referentes teóricos que fundamentaron este proceso investigativo. Muchas gracias por su atención.